Alexander Sorokin, que es una persona extraordinaria. Hola, Alexander. Hola, ¿qué tal, Olga? Buenas Buenas, tardes a todos. buenas tardes. Ya están aquí saludándonos las personas, conectándose. Así que Alexander es bielorruso que vivió un buen tiempo en México y luego, aparte de ser historiador, lingüista, también se dedicó a enseñar ucraniano y también especialista en archivos y también en las lenguas y culturas eslavas. Él tiene su canal de YouTube que se llama Crónicas de las Tierras Eslavas y también se dedica por su afición y por su vocación a explicar la verdad sobre las cosas históricas, sobre todo en español, para aquellas personas que están interesadas en esa parte del mundo y todavía no lo tienen muy claro, ¿no? Porque la propaganda rusa es muy fuerte y por eso tenemos hoy a Alexander, porque vino a combatir por Ucrania y hoy mismo está en la Brigada 47, que se llama Magura. Y pues alguna cosa que se me escapó, Alexander. Muchas gracias, Olga. No nos ha escapado nada en absoluto. Yo no podría ni yo solo hacer una presentación más completa. Lo único que debo agregar que no soy una persona extraordinaria, soy una persona totalmente ordinaria y pues aquí tratamos de hacer lo que podemos hacer, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, los que nos están viendo, escuchando, están poniendo ya su granito de arena a esta causa tan noble. Gracias por estar, encontrar tiempo, que no ha sido fácil. Y ya hay gente que me dice que ya se está suscribiendo a tu canal, así que muchas gracias. Creo que necesitamos saber un poquito más de él, de contexto y también de la situación particular, ¿no? Porque siendo bielorruso y combatiendo por Ucrania, es una situación que, como yo te he dicho, un poco extraordinaria, aunque tenemos al Kalinowski, ¿no? Al destacamiento, Sí. que es muy famoso desde el inicio de la guerra. Ellos están combatiendo por Ucrania y no solo ellos, ¿no? También sabemos que hay gente bielorrusa que participó en la Revolución de Dignidad en Correcto. 2013-14, ¿no? Entonces hay una tradición, incluso uno de los famosos cantantes, ¿no? Lapis Trubetskoy, que es bielorruso, pero también es famoso por uno de los himnos de la Revolución de Dignidad, que él mismo primero cantó en ruso y luego lo tradujo al ucraniano. Bueno, entonces, Alexander, ¿nos podrías contar algo más sobre esa decisión tuya de dejar Bielorrusia y irse tan lejos, como yo digo, cruzando el charco a México? ¿Por qué fue esa decisión? Bueno, aquí vamos, no voy a ser muy largo, aquí simplemente juntaron dos momentos, ¿no? Era primero circunstancias personales y más por encima la situación política. Me fui a México en 2015 y en 2014 ya todos sabemos lo que había pasado, ¿no? Fue la anexión de Crimea y para aquel entonces fue muy difícil, incluso aquel entonces, estar en contra de la anexión en Bielorrusia, ¿no? Porque el régimen actual, ya que dura 30 años, más de 30 años en Bielorrusia, es totalmente un régimen títere de Moscovia, por lo tanto, sí también había persecuciones políticas. Entonces ahí simplemente se juntaron dos aspectos de lo mismo y en el transcurso de un año ya estuve en México. Como sabemos, Bielorrusia ha servido de plataforma, nosotros decimos de Plazdarm, la plaza de armas, ¿no? Para entrar las tropas rusas por el norte. Entonces entraron hasta casi mi pueblo, que yo estoy en la región de Kiev, porque Lukashenko, entre otras cosas, permitió todo esto. Y aunque Bielorrusia no participó directamente, que sepamos, a lo mejor tienes algún otro con sus tropas en esa invasión, pero sí sabemos que le dio todas las armas necesarias a Rusia, las que tenía, los tanques, todas las armas que necesitaban para hacer esa intervención. Y ahora mismo el problema que tenemos con Bielorrusia no solo es que hay 500 empresas del sector militar y afín que trabajan para esa guerra, para suministrar a Rusia, ¿no? Están en un lugar seguro donde saben que Ucrania en principio no les tiene que bombardear,
así como 2 refinerías bielorrusas que están muy cerquita de Ucrania y están produciendo mucho más combustible para mandar a Rusia. Y el problema principal son las torres de dirección y control para los shaheds. Es decir, Bielorrusia a lo largo de la frontera instaló unas torres que transmiten señales y permiten que los shaheds que se mandan desde Rusia impacten con mucha más precisión porque están ahí muy cerca. Y Zelensky esta semana le amenazó a Lukashenko si no desmonta, era una cosa ultimátum, ¿no? Esas torres de control, Ucrania se encargará de hacerlo. O sea, tenemos una semana de plazo. Tu opinión, ¿cómo va a desarrollarse esa situación y el papel que puede jugar Bielorrusia que todavía no haya jugado en esa guerra? Mire, voy a ser sincero. Para opinar, soy muy malo para opinar sobre las cosas donde no soy especialista. Entonces, quiero reiterar un momento. Lo que puedo decir es simplemente mi opinión. En ninguna ocasión es un análisis serio, ni político ni estratégico militar. Todo lo dicho sí, sí es cierto. Sí, el régimen de Lukashenko brindó su territorio como el punto inicial para la invasión y entonces, evidentemente, la responsabilidad sobre esto recae sobre toda la nación, sin excepción alguna. Esto se llama responsabilidad colectiva. Espero que todos lo entiendan. La responsabilidad colectiva no significa aceptar toda la culpa, sino realmente hacerse responsables por las decisiones del gobierno, del régimen que desafortunadamente hemos permitido. La gran mayoría de los bielorrusos conscientes están aceptando esta responsabilidad, están dispuestos a responder por las decisiones que ellos no han tomado, sino están involucrados. Hablando de los puntos estratégicos de cómo podrá desarrollarse la situación, la verdad, esto nadie lo sabe. Nadie lo sabe ni puede saber porque la situación operativa va cambiando, no por día, por minuto. Al respecto del autobús atacado, supuestamente es a mi opinión, una clásica provocación moscovita, absolutamente con todo el escenario que ya varias veces se había salido. Para empezar, ninguna persona en su sano juicio va a permitir pasar un transporte con niños por la zona donde están desarrollando eh, los Hostilidades. hostigamientos a hostilidades. Exactamente. Vi las fotografías, leí opiniones de los analistas militares, en algo estoy de acuerdo, en algo estoy en desacuerdo. Fue recibido el informe del Ministerio de Defensa ucraniano que aquel entonces, en ese tiempo, no ha realizado ningún manejo de vehículos no tripulados. Igual y viendo las fotos, si no mal recuerdo, la parte rusa está afirmando que el autobús fue atacado por un dron tipo avión. Caballeros, damas, es ridículo. Por Estaba los, hasta cristales enteros. O por sea, los daños que se ven en la foto, los daños que se ven en la foto. En ningún momento, lo máximo que podría ser es un dron FPV, pero ahí surge otro problema. Los drones FPV no vienen a tanta distancia. La región donde, el punto donde sucedió el supuesto ataque, simplemente está fuera de alcance de ese tipo de drones. En absoluto, es como mínimo 60 kilómetros. Si ponemos más la distancia de aproximadamente 5 kilómetros de seguridad para el equipo de pilotos, eh, 60 kilómetros a lo máximo a donde podrían alcanzar es 20, 40, a lo mucho. Entonces, es un absurdo, a mi opinión, es absolutamente absurdo. Y por mí es una clásica provocación que yo creo que ya a ninguna persona en su sano juicio no sorprenderá. Es más, quisiera agregar otra cosa. Siempre y cuando pase algo
hay que pensar, lo primero en que hay que pensar es quién es el beneficiario de todo esto. Exacto. Yo siempre lo digo, ¿quién se beneficia? Aquí Ucrania, después del perdón de Lukashenko, va a cazar un bus con niños bielorrusos en el territorio ruso. Por favor. En absoluto, no tiene ningún sentido, no trae ningún beneficio, solamente traen problemas. Entonces, así de fácil para no gastar más tiempo a esto. Y quedamos, es que es un absurdo absoluto en toda la esencia. Lo de equipos de acompañamiento de drones de las torres, ahí sí puede haber, a mi opinión, dos posibles escenarios. Ah, Atacar el territorio de Bielorrusia para Ucrania, atacar directamente con las tropas y bombardeos, no sea tan fácil como se piensa, más bien por la comunidad internacional. Va a ser un escándalo. Pero hacer unos ataques como de punta, vamos a decir, fácilmente se puede. Fácilmente se puede, es más, incluso es necesario hacerlo. El bombardeo puntual del territorio fronterizo a lo largo de la frontera es totalmente posible, no requiere ninguna decisión internacional y el Estado Mayor de Ucrania está en todo su derecho destruirlo. Yo he escuchado que podrían utilizar las fuerzas, digamos, de partisanos, de guerrilla o de sabotaje interno. No sé nada de esto y la verdad se me hace difícil opinar porque no domino suficientemente la información. Vale. Vale. Alexander, una pregunta personal. Porque nosotros, a pesar de que Bielorrusia siempre está Lukashenko ahí de amigotes con Putin, ¿no? Pero la actitud de los ucranianos hacia bielorrusos es siempre muy positiva. O sea, quiero decir, que no culpamos a los bielorrusos casi de nada, ¿no? Entendemos que están en un país autoritario, ¿no? Que tiene su particularidad y os vemos como si fuerais no, sin ninguna soberbia, nuestros hermanos pequeños, ¿no? Entonces a veces la gente escribe, hay que darle a bielorrusos, no sé qué. Los ucranianos no lo pensamos. ¿Cómo os sentís vosotros al respecto con los ucranianos? Es interesante la pregunta. Con toda sinceridad, siempre desde hace muchos años me di cuenta que los bielorrusos saben mucho más sobre cómo viven los ucranianos que viceversa. Los bielorrusos están más conscientes sobre la situación política en Ucrania, los acontecimientos en Ucrania, de la revolución de 2004, de todos estos detallitos. En cambio, incluso en mis visitas anteriores a Ucrania, me di cuenta que los ucranianos en su mayoría desconocen la situación en Bielorrusia. Uh -huh. Vale. Pero a nivel, digamos, personal, ¿cómo se sienten? Como yo percibo a los ucranianos, Sí. bueno, ahora sí es difícil contestar porque nunca he pensado que los percibo así como toda la vida. Vale. Debido a la situación esta que el territorio bielorruso fue utilizado, yo por mi parte, ni yo ni mi esposa que me está acompañando también está en el servicio en la misma brigada, nunca hemos sentido ninguna negatividad en absoluto, ninguna negatividad, nos aceptaron tal cual y la verdad ni en las calles, ni en lugares públicos, ni dentro del ámbito laboral, yo no veo ninguna diferencia de cómo nos tratan. Así, por mí, así como debe de ser. Vale. ¿Por qué habéis decidido tu esposa y tú venir a luchar a Ucrania? ¿Qué os movió? Yo creo que ya di la respuesta en el inicio. Existe algo que se llama responsabilidad colectiva. Existe algo que una persona consciente debe asumir esta responsabilidad. Debe asumir esta responsabilidad. Siempre hemos vivido uno al lado de otro.
Sí, sí, sí ha habido durante la historia, como en la historia de todo país, había como irregularidades, por así decirlo, pero yo no conozco a ninguno más cercano a Bielorrusia que a Ucrania. Incluso hasta el siglo XIII teníamos el mismo idioma, formamos parte de los mismos estados, vivimos en diferentes fronteras, pero siempre al lado uno al otro. Y no existe otra nación más cercana a Bielorrusia que Ucrania. Y Incluso a nivel lingüístico, ¿no? Nos inclu- podemos entender. Si ahora Alexander habla en bielorruso y yo ucraniano, bueno, él exacto, sabe ucraniano, ¿no? Pero, pero nos podemos entender perfectamente sin sí, recurrir a otros. exacto, exacto. Como digo, hasta el siglo XIII era el mismo idioma, ahora sí tenemos muy pequeñas diferencias fonéticas, léxicos, pero un bielorruso no necesita aprender ucraniano en especial para entender y viceversa. Mm, así es. Como mi hermana, yo le digo, mira, yo soy un estrés para ti, mi hermana menor. Y me dice, no, Olga, yo cuando nací a este mundo, tú estabas ahí, ¿no? Entonces es como, ya estábamos, ¿no? Uno para el otro. A ver, vamos a hablar un poquito de tu experiencia con la Brigada 47. Aquí me pregunta un suscriptor si se mudó a Jartia, se juntó o no, o son, siguen siendo unidades separadas, o ya pertenecen a algún, como Parece estamos que, en reforma, el corpus. parece que estoy trabajando, parece que estoy en el trabajo. Esta pregunta me lo hacen varias veces durante el día. A esta Perdona, yo pregunta. no sabía, no lo No, sabía. no, 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 no es para no nada negativo. Esta pregunta realmente sí surge constantemente a los aspirantes, los voluntarios extranjeros. Siempre pasa esto porque escucharon algo. Como dice el dicho, no Mm, escucho la campana, no sé dónde está. Esta pregunta viene precisamente de ahí que mucho personal, incluso que ya está sirviendo en el ejército ucraniano, simplemente desconoce la estructura del ejército ucraniano. La Brigada 47 nunca ha sido parte de Jartia, menos lo está ahorita. Es más, Jartia pertenece al Ministerio de los Interiores, es la mm, Guardia Nacional, la vale. Brigada 47 forma parte de las fuerzas terrestres de Ucrania, es el Ministerio Ujú, de Defensa. Uno no tiene nada que ver con la otra. el Sé otro. dónde viene la raíz del problema, de la pregunta. Antes formaba parte de la Brigada 47 una unidad llamada RUG, Ujú, que ya aproximadamente menos de un año dejó de formarlo, se deshizo, se transformó, pero su comandante anterior pasó a la Guardia Nacional, donde empezó a formar una unidad con el mismo nombre ya dentro ah, de la Guardia. Es aproximadamente cantidad de un batallón. La brigada, imagínense, es una subdivisión de aproximadamente de 3 a 5 mil de personal. Un batallón aproximadamente 300. No vale. puede una Es brigada, una no, parte. Ujú, sí, no puede 3.000 personas de la noche a la mañana pasar de un ministerio al otro. ujú, No, y es más, jamás lo ha sido. vale. Entonces, ahí viene la confusión. Vale. ¿Cómo es, está organizada la Mágora? ¿No? Es una brigada bastante conocida porque hay algunos personajes que representan esa brigada, como Valeri Marcus, ¿no? Sí, Que el fundador. sí. Entonces, ¿cómo es para, por ponerlo así más fácil, para los extranjeros? De por sí los extranjeros se incorporan prácticamente en cualquier subdivisión del ejército ucraniano. Ujú, Podemos decir que en muchas brigadas existen unidades de tamaño pelotón, batallón, más o menos, de extranjeros, de los voluntarios. Igual en la Brigada 47 tenemos una unidad que se llama Atlas, ujú, que está formando, está en el proceso de formación, ya está activa, pero
siempre está llegando personal nuevo, más o menos de tamaño de un batallón, donde tenemos voluntarios, legionarios hispanoparlantes de varias regiones de Hispanoamérica. Tenemos argentinos, colombianos, incluso si no mal recuerdo hay un guatemalteco, y van llegando de todas las partes del mundo, de Perú, de Chile, Brasil. hay también de Brasil. Ujú, Pero en primer lugar es una unidad hispanoparlante, ujú, donde no tienen problemas con la comunicación, incluso el comandante de la unidad habla español. Tratamos de hacer, vamos a decir, una unidad perfecta, una unidad ejemplar. ujú, Vamos a ser sinceros, en un ejército tan grande no puede sin irregularidades, entonces tratamos de minimizar, tratamos de poner en primer lugar la vida del legionario y su salud. ujú. Eh, Dicen lo que dicen en los medios de la propaganda, no contratamos mercenarios. Es el punto clave y me gustaría que los que escuchan y quizá tienen por um, tienen en su mente esa idea de algún día integrarse, que tengan mucho en cuenta que no se trata de mercenarismo. Y la diferencia es muy simple, realmente yo creo que sería útil si lo menciono. Dicen que la diferencia es el dinero, ¿no? Dicen que el mercenario sirve por dinero y el soldado por la bandera, por la idea. Es mentira, no es cierto. El Eso soldado yo lo escuché en una entrevista tuya al Toro, creo que fue la tuya. ¿Qué dijo Correcto. esto? Sí, es ¿No? nuestro instructor de Argentina, una persona maravillosa, un gran intelectual. Aparte Sí. de estar prestando servicios, sigue estudiando ingeniería en una universidad de Ujú, forma remota. Y no es el único, para que vean que aquí tenemos realmente personal extraordinario, realmente. Entonces, sí, el mercenario y el soldado, los dos sirven por recompensa. Pero la única diferencia es que un mercenario no tiene vínculo con el Estado, no firma el contrato, no está protegido por la ley. A cambio a esto, en el ejército ucraniano, los voluntarios extranjeros plenamente se incorporan al sistema militar. Firman el contrato, reciben su seguro, seguro por cautiverio, por heridas, por fallecimiento, todo, tienen sus pagos, indemnizaciones, beneficios, igual amonestaciones, ya, poseen los mismos derechos y las mismas obligaciones que militares ucranianos. vale. ¿Ahora es de 6 meses o de un año el contrato El mínimo? contrato igual es el idéntico tanto para los ciudadanos de Ucrania que para los extranjeros. El contrato se firma por el término de 3 años, Ujú, de 3 años, pero hay un pero. A partir de sexto mes de servicio, o sea, cuando al militar le toca sus vacaciones, su permiso de vacaciones, puede descindir del contrato de forma unilateral. Es ujú. como la ley de trabajo en México, por si me escuchan Vale, los mexicanos, ¿no? O en cualquier otro país de Hispanoamérica. Recibe su liquidación a partir de sexto mes y legalmente finaliza el contrato. un contrato. Vale. Le digo más, no tenemos derecho a detener a ningún ciudadano extranjero en el territorio del país, Contrato. entonces, si gustan, pueden rescindir del contrato incluso al día siguiente de Antes. firmar. Sí, sí. Sí, hay muchos casos que la gente cuando viene no sabe a lo que se va a enfrentar. Para eso necesitamos hacer una transmisión especial para los futuros voluntarios. Ahí Sí, donde daríamos todos los detalles burocráticos. promoción de la Magura, porque yo sé que ahí sí que hay unos servicios de reclutamiento en español, pero Exactamente, lo estoy hace representando. tiempo. Vale, bueno, entonces, ya que lo estás representando, ¿qué tienen que saber los voluntarios latinoamericanos, ¿no? Sobre todo ya que tú me has dicho que es la mayoría en vuestra parte extranjera, antes de venir a luchar a Ucrania? Antes, lo primero que tienen que saber que lo necesitan pensar 1000 veces. Necesitan pensar 1000 veces. Los que vienen buscando la adrenalina
o como me dicen muy frecuentemente, busco nuevas experiencias, muchachos, por favor, no es un circo. Si quieren adrenalina, mejor cómprense una moto, ¿sí? Porque realmente hay muchas personas que romantizan la guerra. La guerra Sí. Es tiene, demasiada adrenalina. no Tanta tiene nada de romántico. guerra. Es sufrimiento, sangre, dolor, suciedad, muerte. Más que todo, sufren las familias. Por favor, piensen 1000 veces para que estén conscientes para qué van, para qué vienen, qué es lo que van a hacer. Aquí no hay trabajos fáciles. Hay muchos que vamos a ser operadores de drones y tienen la idea en su mente que vamos a estar en un lugarcito seguro jugando en Fortnite. No, eso no funciona así. No hay trabajos fáciles. Los civiles en Ucrania corren constantemente peligro por los bombardeos, por los drones, por los misiles, ya ni hablar de los militares. Por favor, no piensen que van a ser millonarios. Ya. Igual, yo sé que el mejor legionario, el que viene por vocación, ni siquiera por cuestiones políticas o ideológicas, el que viene por vocación, el que ya ha sido militar, ya no se imagina su vida sin esto, estos salen los mejores. Pero, por favor, si vienen a buscar sensaciones nuevas, experiencias nuevas, no es el lugar. No es el lugar, busquen un trabajo seguro en sus países, en sus casas. Siempre, siempre serán bienvenidos cuando se acabe la guerra, pero para la guerra sí hay que estar consciente. Es una cosa. Otra cosa que necesitan saber, eh, por favor, no vengan con mentiras. Informen a sus familias. Informen a sus familias porque había muchos problemas de que vienen, su familia está en desacuerdo, entonces le mienten a su familia, voy a estar en Polonia pelando pollito, por así decirlo, ¿no? Ya. Y luego resulta que falleció o quedó gravemente herido en Ucrania y la mamá, no, ¿cómo es posible? Él no iba para Ucrania. Lo trajeron con mentiras, lo engañaron, entonces, y peor la cosa, si vienen con mentiras, ¿quién va a recibir la indemnización? Que aquí todo está atado a los protocolos estrictos. Para recibir una indemnización, tienen que dejar una persona asegurada. Evidentemente, esta persona debe estar consciente dónde está Sí. su hijo, hermano, esposo. Por favor, piénsenlo bien, así averigüen, hablen con los reclutadores. Hablen con los reclutadores, averigüen que son realmente realizan reclutamiento porque hay mucha estafa. Ya. El número de donde se comunican tiene que ser de Ucrania, porque muchos se hacen pasar por reclutadores y luego la gente pierde dinero, pierde la esperanza. Sí, y encima culpan a Ucrania, dicen es que le han engañado. No, Exactamente, Ucrania exactamente. no engaña, pero hay mucha gente que está alrededor del proceso de reclutamiento, incluso los mismos que han combatido, por ejemplo, y dejaron de hacerlo y se dedican ahora a buscar gente, a prometerles oro y moro, y luego la gente dice, no, esto es un timo. No, es que te has metido en un timo, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. desgraciadamente de eso hay. Y hay que parar. Siempre donde hay mucho movimiento, siempre hay especulaciones, siempre hay gente que quiere aprovechar. Aprovecharse. Entonces, por favor, con mucho cuidado. Mm. Eh, en parte particular de reclutamiento de la Brigada 47, los reclutadores siempre dan la cara, siempre no se comunican por medio de mensajes, Mm. siempre eh, hablan por medio de videollamada con el rostro descubierto para que la gente vea con quién habla. Entonces, por favor, pongan mucho cuidado en estos momentos. La verdad, no quiero que pase esto. Mm.
Yo, una cosa, porque yo estoy leyendo mensajes y aquí nos dice, eh, yo veo un lado de la guerra que es un poco diferente, que es el hospital militar, ¿vale? Y siempre hay algunos extranjeros de varios países que están heridos y yo puedo hablar con ellos. Entonces yo he hablado con varios, por ejemplo, eran peruanos ya hace un par de años y ellos combatían en Irak, ¿vale? Entonces ellos combatían con los norteamericanos y tal y vinieron a Ucrania. Entonces es la gente que ya tuvo La experiencia de experiencia. guerra y guerra dura, pero ellos han dicho, nada que ver. Esto es 1000 veces más duro, sufrido, los drones y todo esto. Entonces, simplemente quiero decir que nos podemos imaginar una guerra o incluso como ellos participar en una guerra de hace 15 o 20 años y ahora tenemos una guerra moderna, absolutamente diferente y mucho más peligrosa e inhumana, diría yo, ¿no? Entonces es una cosa que yo también quería añadir, que no comparen la imagen de la guerra y lo que vive ahora Ucrania, ¿no? Con esa guerra. Exacto, es un punto muy importante. De hecho, los últimos años la tecnología se avanzó bastante y lo que normalmente digo, ¿no? Que muchachos van a venir a pelear en la película de Terminator prácticamente. Pelear contra un ser humano es mucho más fácil porque la máquina no tiene piedad. La máquina no tiene alma, no tiene corazón. Y si en un combate cuerpo a cuerpo con un enemigo le puedes encontrar uno u otro punto débil, con la máquina así no funciona. Ya creo que Ya. ya todos vieron estas películas de las guerras en futuro, pues felicidades, estamos en una de estas. Ahí estamos, sí. Lo que pasa es que estamos en una trinchera todavía, no estamos en una nave espacial, ¿sabes? Que nos protege de todo. Eso es. Ah, bueno, cuando hablamos de tu trabajo como reclutor, ¿no? Se llama Reclutador. Ujú. reclutador. Y Una parte. una parte. Y también me has dicho que hay una parte del trabajo que queréis implementar, que es trabajo ideológico y educativo mm, entre los legionarios. ¿Qué es este trabajo y por qué es necesario? No es que quisiéramos implementar. La cosa es que la Brigada 47, desde su fundación en 2022, ya tenía como esta parte, pero aquel entonces todavía no había reclutamiento de legionarios extranjeros, entonces era una educación ideológica, histórica de los militares ucranianos, que yo, por ejemplo, considero súper importante y más importante ahora. Eh, este ramo, esta dirección ideológica en el ejército es muy importante porque, como dijimos anteriormente, un soldado pelea no solamente por su salario, sino por una idea, por un estado, por una bandera y, Nosotros nos peleamos por nuestra patria, ¿sabes? Aquí claro, hablando de, defendemos. pero vamos a ser sinceros, hay diferentes tipos de militares. Mm, Unos están conscientes por ya, lo que están defendiendo, otros es un porcentaje mínimo, pero también hay, sirven porque es su obligación, pero para que sea más los primeros y menos los segundos, para eso necesita este rumbo ideológico, mm, explicar, explicar por qué tenemos que defender esta tierra, por qué es imposible no amarlo, por qué es imposible dejarlo en abandono. Porque siempre hay en cualquier población, en cualquier pueblo, hay un porcentaje de personas conscientes y hay personajes que solo viven de día a día ya, y ellos sí ok, necesitan educación. Y esto no solamente en la 47, hay muchos movimientos juveniles en Ucrania, movimientos ideológicos donde a los jóvenes se les enseña la historia, donde se les enseña
precisamente esta parte ideológica que desde hace mucho tiempo los querían dejar hacer olvidar. Y es muy importante porque esta guerra no es la última. Donde Bueno, hemos, esta guerra no ha acabado todavía. Esta donde hay guerra, historia y guerra, eso sí, definitivamente, desde el siglo XVI, desde su expansión, es que vive de guerra. Cada imperio, cualquier imperio vive de guerra. Y entonces, y más el pueblo ucraniano, igual que el pueblo bielorruso, que son pueblos fronterizos, que por ahí pasaron todas las guerras de Europa. Son los cruces del norte al sur y del este al oeste, querramos o no, siempre en nuestros territorios está derramando sangre, todos quieren tenerlos como parte de su imperio, entonces necesitamos estar siempre preparados. E incluso yo agregaría una pequeña opinión personal, lo que conviene más es, bueno, más bien ya se está formando una generación con los dientes de acero. Y una advertencia para el vecino del este. Estos niños, a quienes le robaron su infancia, que tenían que estudiar en los metros, que no podían ni salir en la calle, que lloraban por debajo de los bombardeos o hicieron su primer baile en un en las refugio, ruinas de en su las escuela. ruinas, por favor, esto no se les van a olvidar. Sí. Entonces, es el miedo constante y tienen que vivir con este miedo. El, ahí están dando consejos. Ya puedes contratar a la gente a tu servicio ideológico para contar que Ucrania está defendiendo su país, su tierra, su patria, por supuesto. Hablando, abstrayéndonos de la guerra de ahora, ¿cómo crees que esa guerra podría influir en el cambio dentro de tu país de origen, Bielorrusia? Bueno, igual, como digo, no soy politólogo ni analítico. Y los escenarios pueden ser miles de diferentes escenarios. Lo que sé exactamente que el escenario menos probable es el escenario armado. De eso hablan mucho, pero es el escenario fantástico. Pero siempre y cuando cae Moscovia, cae el régimen de Lukashenko. Eso sí lo está afectando directamente. Es más, en cuanto termine la guerra y termina con la victoria de Ucrania, ya creo que nadie tiene esta duda, los legionarios de origen bielorruso van a regresar a su país. Creo que ya no van a encontrar el régimen anterior. Pero esto O no sea, pasará de la noche a la mañana. tú No, no no, quieres encontrártelo, ¿no? Ahí. no, la verdad, yo no creo que haya muchos cambios así de drásticos que con el fin de la guerra ya automáticamente se libera Bielorrusia. No, las cosas son más complicadas de que se parecen realmente. Ya es más la cuestión política que militar. Ujú. Asimismo, como por ejemplo en Venezuela, el cambio de un personaje no cambió el régimen. Yo no veo cambios en Venezuela. Bueno, pero a ver, Bielorrusia a lo mejor, como se dice, Lukashenko es una figura central. Ten en cuenta que es el segundo y último presidente de Bielorrusia Cada, independiente, ¿no? cada figura central, cada raíz grande tiene sus raícitas más pequeñas. Él es la figura central, pero estamos hablando no de los tiempos de Iván el Terrible. No puede sobrevivir un dictador solo sin tener el sistema construido a su alrededor. Se va uno, es más, está dependiendo de Moscovia, se va Lukashenko, ponen otro. Ya. Puede haber alivio aparente,
como de apariencia. Puede haber alivio, puede ser algunas facilitaciones, como ya hizo hace poco, ¿no? Liberar los presos políticos. Pero libera 2 presos políticos, en sus lugares ya están 4 más. Otros 10, sí. Y eso no funciona así de la noche a la mañana. Yo creo que la situación en Bielorrusia podría durar 25 años más de la misma forma. Bueno, entonces te agradezco las respuestas a mis preguntas y ahora pasamos a la parte 2